Bueno, vamos a iniciar un periodo de estudio de la industria colombiana, sus dos fenómenos, los cuales están interrelacionados, pero que hay que estudiarlos por aparte para poder comprenderlos. Uno que es la industrialización y su homólogo, pues que sería la desindustrialización. Entonces iniciemos. El desarrollo económico de Colombia en los últimos 80 años pues ha exhibido lo siguiente. Es un periodo que iba de 1932 hasta 1979 en el cual pues experimentó un proceso de industrialización con un crecimiento tendencial que pasó del 3% al 6%. ¿Sí? Y bueno, por su parte, a partir de 1979, pues un periodo de desindustrialización, el cual pues vino acompañado de una reducción en la tasa de crecimiento, la cual pasó de 6%, que era lo que habíamos visto, a 2,2%. Bueno, vamos a mirar dos conceptos importantes que nos van a ayudar a lo largo del video. Uno va a ser la variación industrial, que entendemos por esto, y el otro es la dependencia tecnológica. Bueno, la variación industrial es aquella participación de la manufactura en la producción interna del país, pues ese quebrado donde el numerador va a ser la producción manufacturera y en el denominador vamos a tener la producción interna, ¿no? Bueno, el tema de la dependencia tecnológica sí es un poquito pues, más largo, pero bueno. Gabriel Podeda Ramos escribe un artículo muy interesante que se llama La situación y perspectiva del desarrollo tecnológico nacional de 1984 y nos da algunas pistas. Bueno, aquí tenemos las referencias y observemos que la primera referencia es que nos llama la atención de que nuestro país es dependiente de su desarrollo tecnológico, ¿no? De hecho, esa fue la intención de que se creara Colciencias en 1969. Bueno, sin embargo, pues no se ha podido salir de esa dependencia. A nivel internacional sabemos que la industria es el sector que más contribuye al progreso tecnológico. Sin embargo, pues nuestro país es como una excepción, bueno, junto con otros países pobres o tercermundistas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una base tecnológica totalmente importada, ¿no? Tanto en los equipos, procesos y operaciones. Y adicional a ello tenemos actividades que en su mayor parte son actividades de transformación o elaboración de materias primas naturales, o sea que no tenemos una industria que aporte gran cantidad de valor, ¿no? Algo muy interesante es que no debemos confundirnos, nuestro país no es retrasado tecnológicamente, sino que es dependiente, ¿no? Entonces utiliza tecnologías de punta, sí, pero pues le toca traerlas de otra parte del mundo. Podría pensarse entonces que pues invertir en tecnología es costoso, que por esa es la razón por la cual se importa. Sin embargo, pues la verdad es que sale más caro en realidad cuando estas personas tienen que pagar, por ejemplo, una adquisición de patentes, las cuales según Poveda, pues hace unos cálculos de 15 y 16 millones de dólares al año. Y eso que esa cifra es de 1979. Cálculo pues que a precios de hoy en día claramente sería más costoso. Algunos elementos importantes para tener en cuenta son los siguientes. Bueno, primero es que la diversificación de la industria en la primera etapa del desarrollo del siglo XX, pues se basa, como vamos a estudiar, en una sustitución de importaciones, ¿no? Sin embargo, pues también se sustituyen otras cosas. Por ejemplo, la artesanía se la reemplaza por la manufactura y también la manufactura crea nuevos productos. Con esto nos referimos a productos que no eran importados y que también pues no se producían antes, ¿no? En el país. Otro elemento de aclaración es que hasta 1929 pues no existía casi ninguna industria extranjera en el país, pues salvo algunas transnacionales de Estados Unidos en el ingenio del azúcar, por lo cual pues las empresas que se crearon en el país fueron con ahorro interno, ¿no? Estuvimos de hecho en algún momento a la cabeza del desarrollo industrial en América Latina, pues entre 1935 y 1939 se empieza a consolidar esa fase fabril y crece la sociedad anónima, empieza la tecnificación, se consolida también el sindicalismo y se implementa pues la legislación laboral y se empieza a darle forma a esto del empresariado nacional. Bueno, pues sin embargo, ese liderato lo vamos a perder fácilmente debido, pues, entre otros factores, a la falta de apoyo pues, del Estado. Bueno, eso ya lo vamos a ver. Eh, Finalmente, otro elemento interesante es que durante la Segunda Guerra Mundial va a empezar a llegar un fuerte flujo de inversión extranjera dirigida al sector manufacturero. Y pues a partir de 1967 se va a ensayar una estrategia de promoción de exportaciones que beneficie primordialmente a las industrias ya existentes.
Sin embargo, pues a finales de los 70 teníamos una producción de bienes de consumo no durables, sobre todo eso, y pues complementado con producción de materias primas. Ya los intentos por sustituir importaciones de bienes manufacturados durables van a fracasar. Vamos a ir viendo entonces a medida que avance la historia que vamos a narrar, que va a haber una segunda etapa a inicios de los 80 en la cual se va a consolidar pues un estancamiento estructural de la industria manufacturera. En este estudio, pues si bien vamos a tener como un ambiente pesimista sobre en lo que se ha convertido la industria, también vamos a observar que digamos, hay una oportunidad grande, casi que una deuda histórica con el país, y es poder aprovechar esas externalidades del aprendizaje tecnológico, las cuales hoy en día pues se pueden beneficiar por la globalización, ¿no? Entonces, en pocas palabras, hay oportunidades por explotar y son las oportunidades de que el país empiece a producir bienes de capital. Bueno, para seguir con este tema de la introducción, observemos la tasa de crecimiento. Ustedes pueden ver allí una tasa real, que es una tasa pues, que fluctúa pues, mucho más rápido que lo hace la tasa promedio. Esa tasa promedio la calcula el investigador y en este caso lo que nos está mostrando es una tasa de crecimiento de largo plazo. Observen en esa tasa de crecimiento de largo plazo que ella crece hasta 1929 y luego pues ya a partir de ese momento ya decae, ¿no? Eso trae una problemática y es que, bueno, en economía decimos que la problemática pues, de que la producción baje tanto es que vamos a tardarnos muchos más años en incrementar los ingresos de la gente. Entonces observemos esto, veámoslo con un ejemplo práctico que pues he traído como, aunque se haga un poquito más largo el video, pero la intención es que ustedes puedan comprender esos cálculos. Bueno, entonces si vamos a estudiar el tema de las variables continuas, la fórmula está dada por pues, un valor final que está explicado de la siguiente manera. Un valor inicial y pues multiplicado por el número Euler elevado a la tasa de crecimiento por el tiempo. Esto lo podemos pues, dividir de forma que tendríamos valor final sobre valor inicial va a ser igual a Euler RT. Y bueno, pues aplicamos logaritmos a ambas partes, con lo cual tendríamos pues logaritmo de valor final sobre valor inicial va a ser igual a RT. Recordemos que se cancela el logaritmo con los Euler y aquí pues aplicamos nada más leyes de logaritmos, logaritmo natural de valor final menos logaritmo natural de valor inicial. Esto va a ser igual a pues lo mismo, RT. ¿Qué tenemos aquí? Entonces que la tasa de crecimiento pues se puede calcular como el logaritmo del valor final menos el logaritmo del valor inicial. Si pues suponemos una tasa anual, que es por lo general lo que nosotros calculamos cuando calculamos una tasa de crecimiento tendencial, entonces pues t va a ser igual a 1, ¿no? O sea, t va a ser igual a 1. Por lo cual entonces ahorita nos interesa con este recorderis de cuáles son las variables continuas de crecimiento, entonces tomemos logaritmo natural de, suponga usted que vamos a analizar el PIB per cápita, es decir, el PIB en el momento t puede ser el año 2008, 2009, 2010, ¿sí? Ese hace referencia a t, sobre pues la población, este es el PIB per cápita, entonces la población de ese momento, ¿no? Menos pues el logaritmo natural del valor inicial. En este caso el valor inicial pues va a ser lo mismo, PIB, pero entonces del año 0, o sea, del año en el cual nosotros estemos haciendo el estudio. ¿Listo? Y pues sobre la población para sacar el PIB per cápita, población 0. ¿Esto a qué va a ser igual? Pues ustedes pueden ver allí la fórmula. Esto va a ser igual a la tasa de crecimiento por el tiempo. Recuerde que aquí pues nosotros habíamos dicho que íbamos a tomar a t como 1, entonces podemos prescindir de él porque de esta manera, porque t va a ser igual a 1. Aquí solamente vamos a aplicar un despeje, el cual va a ser, nuevamente aplicamos logaritmos acá, entonces sería logaritmo de PIB t menos, porque tenemos leyes de logaritmos ahí, logaritmo de población t, ¿no? Ahora aplicamos un menos mucho más grande, haremos corchetes para desarrollar la siguiente parte que sería logaritmo natural del PIB 0, ¿sí? Menos logaritmo natural de POP, que es la población 0. Eso pues va a ser igual a R. Perdón, y cerramos corchetes, ¿no?
Si solucionamos esto, nos vamos a dar cuenta entonces que tenemos logaritmo de p, de pip, perdón, pip sub t menos logaritmo de pip sub 0, listo, menos, volvemos a abrir corchetes, logaritmo de población sub t menos logaritmo natural de la población sub 0. Todo esto igual a r. Fácilmente aquí usted puede observar que esta parte de acá es una tasa de crecimiento, pues la resta de los logaritmos y de un valor en un año t, o sea un valor final, y el logaritmo del valor inicial, en este caso un año 0, nos va a dar una tasa de crecimiento, con lo cual entonces aquí tendríamos, esa va a ser la tasa de crecimiento del PIB, tasa de crecimiento del PIB, es esta de aquí, y vamos a mirar entonces esto otro, que es todo este otro corchete, también es una tasa de crecimiento, y en este caso pues la tasa de crecimiento de la población, ¿no? Entonces sería tasa de crecimiento de la población, y esto es igual a R, como habíamos dicho. Listo. ¿Esto para qué lo hacemos? Pues para que ustedes se den cuenta que podemos calcular la tasa de crecimiento del PIB per cápita, ¿sí? Que es esta R que habíamos dicho. La tasa de crecimiento del PIB per cápita es aproximadamente la resta entre la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto y la tasa de crecimiento de la población. Si nosotros hacemos un ejemplo, veríamos que si tenemos un Producto Interno Bruto de 2,2%, ¿cierto? Y le restamos la tasa de crecimiento de la población de 1,2%, tendríamos más o menos 1%, que es la tasa de crecimiento del PIB per cápita. ¿Listo? Este ejemplo que nosotros tenemos aquí va a ser entonces lo que en realidad ocurre en el país luego de 1980. Es que vamos a tener una tasa de crecimiento promedio anual de 2,2% y una tasa de crecimiento de la población de 1,2%. Estos datos son reales. Entonces vamos a tener en general una tasa de crecimiento del PIB per cápita del 1%. ¿Sí? Por ejemplo, y esto es lo que nos marca una problemática, y es ¿qué pasaría? O bueno, ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar nosotros tratando de duplicar el crecimiento de los ingresos, es decir, el crecimiento per cápita? Pues veámoslo. Entonces, nosotros teníamos que la fórmula era valor final, recordando lo que escribimos hace rato, es igual pues a valor inicial por ERT, ¿no? Pues si queremos es duplicar el valor inicial, o sea, pasar de valor inicial 2 veces, entonces tendríamos 2 veces el valor inicial, ¿cierto? Será igual al valor inicial por E a la RT, y esto pues despejamos esto porque lo que nos interesa es el T, ¿no? El T, o sea, saber cuánto tiempo nos tomaría duplicar esto. Aquí se van a cancelar los valores iniciales. Vamos a tener un 2 igual a E a la RT. Para poder bajar ese exponencial, pues aplicamos logaritmo de 2 igual a RT. ¿Sí? Nosotros sabemos que la R va a ser 1%, entonces finalmente la T va a ser igual al logaritmo de 2 sobre 1%, ¿cierto? Que es esta R que está aquí, igual a T. Ustedes hacen esa operación y les va a dar un T de 69,31 años. Entonces, a esa tasa de crecimiento tan pequeña del PIB per cápita de 1%, podríamos duplicar los ingresos de la gente hasta 70 años solamente. ¿Sí se dan cuenta? Y esa es la importancia de que tengamos un crecimiento alto, porque si tenemos un crecimiento pues, más pequeño, nos vamos a demorar, como en este caso, muchísimo en lograr duplicar los ingresos de la población. Bueno, con eso ya terminamos la introducción. Si ven que quedó un poco larga, pues la intención era que ustedes pudieran comprender los elementos básicos de esta discusión de la industrialización y la desindustrialización, y que además pudieran entender la importancia de tener un alto crecimiento económico. ¿Cuáles son los antecedentes de la industria? Entonces, podemos arrastrarlo hasta el siglo XIX con el desarrollo de la industria a domicilio, sobre todo en la región oriental. Había bastante mano de obra femenina dedicada pues, a la producción de textiles y sombreros. Esto va evolucionando de forma que ya hacia mediados del siglo XIX algunos esfuerzos industriales se van a centralizar en las principales ciudades que generalmente pues habían acumulado capitales provenientes de actividades agrícolas. La industria va a iniciar pues con actividades de poco valor agregado, es decir, que exigen poca transformación. Sectores como el de bebidas, textiles rústicos, velas, jabones y losas
Bueno, algunos ejemplos pues son fábrica de tejidos de lana de Bogotá, tejidos Merlano de Cartagena, fábrica de cervezas de La Ceja Antioquia en 1850 ya se funda, tejidos Amacá de Boyacá, vidrería Fenicia fundada en 1896 en Bogotá, la fábrica de loza en Bogotá también, tenemos taller de cuero y algodón en Barranquilla, fábrica de fundición La Loma en Barranquilla, fábrica de jabones El Porvenir en Barranquilla, fábrica de jabones La Cubana, fábrica de jabones La Española en Barranquilla, eh, también jabones La Piña en Barranquilla, y teníamos ingenios azucareros en Villeta y tejidos de lana Indalecio y Uribe en Medellín. Como ustedes pueden observar, hay una pues, variedad de productos de bajo valor agregado y destaca pues Barranquilla, ¿no? Que tiene unos intentos de industrialización en la mayoría apoyados por participación extranjera de inmigrantes judíos y sirio-libaneses. Sin embargo, pues bueno, los textiles que se van a dar en ese siglo XIX pues no van a ser competencia para las manufacturas inglesas y pues muchos de las experiencias que acabamos de mencionar dedicadas a los textiles pues van a quebrar. Es interesante pues que por ejemplo Salomón Calmanois en un documento que se llama Los orígenes de la industrialización en Colombia, escrito en 1983, menciona que bueno, la región antioqueña va a empezar a despegar, ¿no? Entonces primero era Barranquilla y luego ya le sigue el turno a Antioquia, debido pues a que va a presentar un mejor panorama para el surgimiento de la industria, pues tiene una mayor proporción de población libre y homogénea, y eso permite la aparición de un trabajador asalariado y empresario capitalista. Para inicios del siglo XX vamos a tener un inicio de desarrollo fabril. Este desarrollo fabril se va a ver fortalecido por la actividad minera, el comercio de importación y creación de las grandes casas comerciales, las cuales van a darle liquidez a los esfuerzos que se van a realizar. Entonces tenemos por ejemplo Cortegel en 1907, proviene de una casa comercial de Alejandro Echevarría e Hijos. eh, Tejido Rosellón, fundada en 1915, proviene de la casa comercial Eledono y Medina. Fabricato, pues, que todavía existe, fundada en 1923, proviene de la casa comercial Mejía y Compañía. Tenemos eh, Servunión en 1905, proveniente de la casa comercial Eduardo Vázquez. Coltabaco en 1919, que proviene de la casa comercial de la familia Restrepo, Ángel y Mora. Entonces, como ustedes pueden observar, en estas primeras 2 décadas del siglo XX inicia el despegue pues, de la industria manufacturera, sobre todo empieza a jalonar muy fuerte Antioquia. Y ya para 1930 y 1950 es cuando florece realmente el crecimiento industrial y se concentra pues en pocas regiones del país. Bueno, los gobiernos, sin embargo, pues no serían indiferentes como a esta realidad que iba creciendo, y pues Rafael Reyes, que recordemos fue presidente en varios periodos de finales del siglo XIX, y Rafael Reyes, pues que fue presidente del 1909, de 1904 a 1909, pues colocaron subsidios y trataron de elevar los aranceles para la importación de bienes, ¿no? Los cuales se suponía que iban a ser reemplazados porque la producción nacional los iba a producir. Sin embargo, pues los intentos fracasan debido a dificultades técnicas, y con estas dificultades técnicas nos referimos al escaso conocimiento de la técnica y pues y las tecnologías más elementales de los procesos manufactureros. También tenemos otro elemento que ese sí nos jugó en contra, que es el Tratado Diplomático y Comercial de 1922. Este tratado pues, fue firmado entre Estados Unidos por el presidente Jorge Holguín Mayarino, el cual pues, solo fue presidente de 2 años, pero ya nos dejó ese tratado allí. La intención era que, tratando de apaciguar un poco las quejas con Estados Unidos por el robo de Panamá, pues bueno, que se hiciera un tratado que beneficiara a Estados Unidos, como diciéndole yo sigo siendo pues leal a usted, ¿no? Entonces el tratado bloqueó la mitad del arancel que nosotros teníamos, restringiendo así la posibilidad de producción nacional. Entonces ya los productos estadounidenses podían entrar a nuestro país mucho más baratos, y la cláusula decía que nosotros no podíamos producir bienes intermedios y de capital hasta 1948, ¿no? Entonces son 26 años en los cuales no podíamos producir nuestra propia maquinaria. Esto pues va a dejar un sesgo fuerte en las prácticas de las empresas, y es que los empresarios y gobernantes de Colombia pues se acostumbraron a considerar la tecnología y nuestra innovación local como algo pues de mala calidad.
Entremos ahora sí de lleno a lo que sería la industrialización y su problemática, y es que no podemos entender la problemática de la desindustrialización que actualmente vivimos, pues sin pasar un repaso a las debilidades con las que nace la industria, ¿no? Van a ser justamente estas debilidades del sector industrial que van a llevar al colapso del modelo desarrollista en los años 80, o sea, al final de los 70 y inicio de los 80. Bueno, aquí tenemos un cuadrito como para empezar a caracterizar cómo es que nace la industria y obsérvese que hay una característica en todo el periodo de 1901 hasta 1939 y es que hay un alto peso de los sectores alimentos, bebidas y tabaco, textiles, confecciones y artículos de cuero y papel e imprenta, ¿no? Ya los químicos pues tendrían una pequeña expansión en 1930 y 1939, pero en general obsérvese que no vamos a tener mucha participación en la producción por parte pues de industrias básicas de hierro y acero o productos metálicos y maquinaria, que son pues los productos que permiten un mayor valor agregado. Bueno, vamos a pasar a otra etapa de este estudio que va a ser observar las características que hicieron proclive la industrialización en el contexto histórico, ¿no? Para esto nos vamos a fundamentar entonces en un texto de Gabriel Misas que se llama De la sustitución de importaciones a la apertura económica, pues la difícil consolidación industrial, ¿no? Bueno, observemos inicialmente que el café ya había empezado a aportar divisas al país y además pues había otros sectores que ayudaban, ¿no? Se había intentado, por ejemplo, antes del 29, pues con el oro, el añil y el tabaco, que permitieran articularse de forma permanente y sistemática el comercio internacional. Sin embargo, eso pues no se va a lograr, y ese café, el que ya para los años 30 ya ha ayudado a generar un incipiente mercado interno, y pues además tenemos otros productos transables como el petróleo y el banano. Otra característica benéfica para este periodo son las reservas internacionales. Vamos a tener unas reservas pues relativamente protegidas debido a que el presidente Olaya Herrera mm, decide devaluar la moneda justamente para proteger nuestras reservas. Y también vamos a tener una protección arancelaria desde los años 30, desde inicios de los años 30, y se va a actualizar en 1951 y se va a actualizar hacia arriba, ¿no? O sea, el arancel se va a seguir incrementando. Entonces, digamos, estos dos elementos van a permitir una proliferación de la actividad industrial, un fortalecimiento, pero entonces veamos cuáles son las características de esta dinámica. Bueno, entonces Gabriel Misas nos llama la atención sobre un primer fenómeno que es la oligopolización precoz. Vamos a ver qué es eso. Entonces, desde muy temprano, la industria manufacturera tiene un proceso de integración vertical y horizontal, pues llevando al oligopolio, ¿no? ¿Qué es esto de integración vertical? Pues la integración vertical se entiende como aquella estrategia que permite a una misma empresa controlar todo el proceso de la producción desde el sector primario hasta el consumidor, ¿no? Entonces, por ejemplo, reemplazar a sus proveedores o reemplazar a los transportadores y ella misma pues prestarse el servicio. Por su parte, la integración horizontal está más relacionada con aquellas estrategias para captar el mercado, por ejemplo, pues fusiones y adquisiciones. Ejemplos de estos procesos tempranos de integración vertical y horizontal, por ejemplo, en 1889 se crea la fábrica de empresas Bavaria, pues esta empresa rápidamente sirve como inspiración también a que se creen espontáneamente otras empresas cerveceras en el país. Sin embargo, luego debido pues a esta integración vertical, Bavaria empieza a producir las botellas, tapas, malta y empieza a sacar a los distribuidores que anteriormente le ofrecían sus productos. Entonces ya para 1931, con motivo de la crisis, incluso empieza a comprar otras empresas cerveceras, con lo cual ya tiene 32. Entonces para este año solo quedan 3 cerveceras en el país. Bavaria pues con sus 32 plantas, Cervecería Unión en Medellín, que de hecho va a ser también la unión de otras dos cervecerías, y Cervecería Águila, ¿no? Que también va a ser una empresa una fusión de dos empresas en Barranquilla. Algo similar va a ocurrir con Coltejer y Fabricato, y es que en los años de 1910 a 1920 y también pues en la década de los 20 van a existir múltiples empresas en Antioquia, pero a través pues de esta integración vertical y horizontal, para los años 50 ya solamente vamos a tener 2 o 3 empresas de producción textil de algodón en el país.
Esto empieza a perfilarse como algo problemático, pues porque empiezan a ocupar el mercado interno, el pequeño mercado interno que hay, y gracias a la fuerza que empiezan a adquirir, empiezan a evitar también la introducción de nuevos productores. Por ejemplo, en la producción de llantas solo teníamos 3 empresas, en papel solamente 2 y en automóviles solamente 3, ¿no? Si alguien quería importar, pues se iba a encontrar con dificultades porque no podía traer productos que compitieran con la producción nacional. Entonces, por ejemplo, textiles y cerveza, no, nada de eso. Entonces teníamos este alto nivel de protección, sin embargo, un lento crecimiento del mercado interno. Entonces, tras de que era pequeño, crecía poco. ¿Por qué? Entonces miremos, en América Latina, pues a diferencia de lo que sucedió en Europa o en Estados Unidos, o incluso en el sudeste asiático, el proceso de industrialización se hizo conservando la estructura agraria de los años 40 y 50, es decir, nunca se distribuyó la tierra de forma equitativa. Entonces, este grave problema que tenemos incluso en la actualidad va a hacer que las personas cuando migren del campo a la ciudad no migren, pues porque sea un proceso espontáneo, como en Europa, en el cual las personas vayan de la agricultura a la industria, ¿no? Sino que eh, salen de la agricultura empobrecida y llegan a una ciudad de igual forma empobrecida. ¿Sí? Entonces salen de la agricultura y llegan a la informalidad en la ciudad. Entonces desde los años 50 pues la población más o menos va a ser del 50% en el sector informal. Hoy en día es del 60%, o sea, esta realidad no ha cambiado. Tenemos entonces una improductividad, como ya veníamos diciendo, debido a que conservamos esa estructura agraria arcaica y unos bajos salarios, ¿sí? Debido a la informalidad de la ciudad. Esto va a ir dando origen entonces a los conglomerados. ¿Qué son entonces los conglomerados tempranos? Veámoslo. Piénsese en términos técnicos que la manufactura va a ganar bastante, ¿no? Mucho más que la agricultura, por lo cual entonces esta rentabilidad que era alta estaba por encima de su necesidad pues de ampliar una capacidad productiva, pues la demanda no era tampoco tan grande como para decir voy a utilizar mis ganancias en la reinversión, ¿no? Entonces, con lo cual, pues empiezan a utilizar esos recursos no para ampliar capacidad productiva, porque nuevamente la demanda es muy pequeña, sino que utilizan esas ganancias para invertir en servicios, especular en divisas, comprar tierras y especular con ellas, o incluso para irse del país, ¿no? Como lo que sería la fuga de capitales. Entonces, esto empieza a crear que las empresas con su riqueza que no pueden reinvertirla porque pues no traería beneficio para ellos, empiezan a comprar otras empresas, ¿sí? Y con lo cual pues empiezan a conformar los conglomerados. Eh, y como estamos viendo, todo esto viene dado de un lento crecimiento de la demanda interna, ¿no? Hay otro fenómeno y es que toda esta eficiencia tanto en la reinversión como en el crecimiento de la demanda interna va a estar atado a la limitada vinculación con la técnica y la tecnología. Bueno, entonces veamos esto. La escasa demanda hace que las empresas se dediquen a algo que sea fácil, ¿sí? De producir, fundamentalmente pues lo que ya venía desde el siglo XIX, alimentos, bebida, tabaco, textiles, ¿no? Entonces aquí ocurren varias características. De por sí, estos procesos de innovación pues no son muy grandes, debido a que no se puede incrementar entonces la planta de producción, no tenía sentido en un mercado pequeño, de forma que las inversiones que se hacen son relativamente pues, lejanas en el tiempo, ¿no? De forma que no vamos a tener un proceso de innovación, por ejemplo, personal más capacitado, know-how de empresas extranjeras o patentes internacionales, sino que más o menos cada 5 o 6 años la empresa va a adquirir una nueva tecnología, pero porque ya es como el periodo de reinversión, ¿no? Ya se deterioró la máquina anterior, entonces la vamos a cambiar por una mejor, pero no hay un proceso interno de innovación y de de mejoramiento productivo. Otro elemento interesante aquí a analizar es la red insuficientemente diversificada, ¿no? Entonces en Colombia pues crece más la inversión que la productividad, pues hay esta imposibilidad de aprovechar la capacidad instalada debido pues nuevamente a las limitaciones de demanda, lo cual lleva entonces a que la productividad total de los factores no crezca.
La poca diversificación entonces va a ser una consecuencia de esto, y es que ante esta estructura tan débil de la industria, no puede arriesgarse a ingresar en otros sectores, ¿sí? Desde cero, de forma que pues haga actividades diversificadas, sino que va a buscar otros sectores pero donde haya ganancias fáciles. Entonces en Colombia para los 70s y 80s había muy poca participación de la industria metalmecánica, por ejemplo, o la producción de bienes de capital o incluso la industria automotriz, ¿no? Entonces empezamos a quedarnos rezagados con, por ejemplo, Brasil o Argentina. Entonces esta poca diversificación está muy conectada también con el surgimiento y el sustento de una élite agrocomercial en el escenario político. Entonces veamos también este factor. Entonces resulta que el industrialismo colombiano siempre estuvo ligado a una misma élite, la agroexportadora, de forma que el Estado pues no tuvo un peso muy importante en el desarrollo o en la estrategia desarrollista como si lo tuvo en otros países de América Latina y pues sobre todo en el sudeste asiático, ¿no? Entonces, eso permitió que hubieran políticas que al mismo tiempo eran buenas para la industria como eran malas para la industria. Un ejemplo es que pues en los años 60 y 62, una vez que la sustitución de importaciones más simples de bienes de consumo estuvo adelantada, ¿sí? Pues ya era tiempo de empezar nuevos escenarios, pensar nuevas cosas. Entonces era hora de pasar ya a una fase intensiva de la sustitución de importaciones. Entonces, por ejemplo, producir bienes intermedios, ¿no? Que hasta ese momento todavía eran importados. Y, o si no, empezar a producir maquinaria. La intención de profundizar esta industrialización fue negada por las ramas industriales, pues porque ellos querían seguir disfrutando de insumos y capitales baratos, entonces no les interesaba desarrollar nada lo local. Entonces, solo el Estado, en asociación con ciertas empresas transnacionales, van a introducir parcialmente pues, la industria química y otros productores de insumos intermedios. ¿Sí? Pero de resto, espontáneamente no se va a dar ese proceso. Entonces, las empresas colombianas ya habíamos dicho, no reinvertían sus ganancias. Entonces, ¿qué hacían con esto? Pues una parte se iba para especulación, pero la gran mayoría, el 74% aproximadamente de los recursos, se distribuían, ¿no? Como dividendos. Entonces, las inversiones se llevaban a cabo incluso usando deuda creciente de las empresas. Entonces teníamos un periodo, sobre todo en los años 60, en los cuales las empresas van a empezar a distribuir las ganancias y cómo se hace para reinvertir y hacer crecer a la empresa, pues fácil, pidiendo créditos, que en este periodo era muy barato el crédito. La deuda entonces también tiene otra característica y es que va a permitir la no tributación sobre las ganancias. Entonces sucede que esas personas retiran sus ganancias iniciales, pero pues luego para cubrir ese hueco que deja la, eh, la utilidad y que debería reinvertirse, pues para eso está la deuda. Entonces la legislación vigente en este periodo con estos créditos permitía que el crédito se utilizara para financiar las actividades de inversión sin observar si efectivamente había utilidad para ello, por lo cual pues no necesitaban ese dinero, con lo cual entonces pagaban un pequeño precio al final que era pues no obtener unos dividendos tan altos, ¿sí? Pero pues ya la empresa cada vez se hacía más grande, ¿no? A punta de créditos continuos. Entonces, si nos comparamos con el sudeste asiático, allí la cosa es pues muy diferente. Rama por rama, las empresas tenían que comprometerse, ¿no? Apoyados por el gobierno, claro está, de exportar y articularse al mercado mundial para poder lograr mantener los niveles de protección que ya tenían, ¿sí? Entonces, los niveles de protección no era algo dado, sino que tenían era que obtenerlos y ganárselos y mantenerlos, ¿no? Entonces, así pues iban superando la desventaja del escaso dominio de tecnología poco a poco para lograr articularse exitosamente al mercado mundial. Entonces, una industria que logra cierto grado de madurez como la colombiana debería haberse exigido mayor articulación al mercado internacional. Sin embargo, pues eso no ocurre. Y en el fondo, digamos, la diferencia nuestra con los tigres asiáticos es que nosotros tenemos un estado muy débil. De forma que aquí los que tomaban las decisiones eran los industriales y los cafeteros, sobre todo pues estos cafeteros que eran tan poderosos, y a este grupo, este sector, no le interesaba pues cambiar el modelo que ya tenían, ¿no? Entonces las cosas se quedaron así y no profundizamos la industrialización.
Bueno, ya visto esta primera narración, vamos a hacer un análisis teórico de cómo se entiende este periodo de industrialización y cuáles son, bueno, algunos debates que hay detrás. Un tema muy importante es por qué la industria se va a focalizar en Antioquia, ¿no? Vamos a estudiar para esto la hipótesis de trabajo que está en el documento de investigación de Irina Rosa y Fabio Sánchez, un documento que se llama Industrialización Regional, Café y Capital Humano en la primera mitad del siglo XX en Colombia. Bueno, aquí se mencionan pues que hay en esencia dos hipótesis tradicionales, una que va a ser pues el café y el tema del oro. Hay otra que es como latinoamericana, que es la teoría estructuralista. Y bueno, ya va a ver la hipótesis propia de estos autores que está basada en el capital humano. Entonces, miremos que la teoría estructuralista es aquella que nos dice que el despegue industrial se dio debido a que luego de la crisis internacional los países empiezan a carecer de las importaciones necesarias para realizar sus manufacturas, por lo cual pues se ven en la necesidad de reemplazarlas, ¿no? Y eso se va a ver eh, sobre todo fortalecido por la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Otro elemento que se va a articular a este tema de la teoría estructuralista es que la disminución de los ingresos ocasionada pues por el deterioro de los precios del café en esta crisis del 29 va a motivar a que se haga una política económica que permita la obtención de recursos fiscales como una reforma arancelaria, ¿no? Entonces, esencialmente, pues necesitamos, el Estado necesita dinero y para hacerlo, pues entonces va a incrementar los aranceles, ¿no? Que se le cobran a las importaciones. Entonces, en este caso, el impacto del arancel efectivo para la industria era de 50% más alto en el periodo de 1930 a 1934, pues que comparado con el periodo de los años 20. Si se observa, entonces el arancel claramente se incrementa y bueno, eso va a traer un efecto colateral que es protección de los textiles, las cervezas y los cigarrillos nacionales. Bueno, si bien esta teoría es cierta, bueno, tiene sus matices, justamente esos matices los critica José Antonio Campo y Camilo Tovar, y es que pareciera que la sustitución de importaciones solo ocurrió cuando hay escasez de divisas. Resulta que en los periodos en que eh, había al mismo tiempo, pues no podían entrar las importaciones y también nosotros no podíamos exportar los productos. En tal caso, que fue en la Segunda Guerra Mundial, en la Gran Depresión o en la caída de los precios del café del 56 al 67, hubo una sustitución de importaciones, ¿no? Entonces esa sustitución de importaciones fue lo que motivó el crecimiento de la industria. Sin embargo, bueno, ya cuando ocurren otros periodos históricos en los cuales podemos colocar los productos en el exterior y nos fluye mucho dinero hacia adentro del país, que son las bonanzas cafeteras, por ejemplo, la de luego de los años 29 y luego del 45. En esos periodos vamos a ver que lo que jalona a la industria pues es la intención de este sector industrial de aprovechar esos recursos que están entrando, ¿no? Entonces la bonanza cafetera añade recursos a la economía y lo que hace la industria entonces es beneficiarse de eso. ¿Listo? Entonces hay que tener ese matiz en cuenta. No todo el crecimiento de la industria en este periodo ocurre por la sustitución de importaciones. Bueno, ya visto por qué el país se industrializa, pasemos a ver entonces por qué es Antioquia justamente la que se beneficia pues mayor de este empuje industrial. Resulta que una de las opciones o una de las hipótesis de trabajo es que es el café el que le permite a esta tierra pues ser industrial. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo se explica? En este territorio antioqueño pues va a haber una tenencia de la tierra que es mucho más democrática, que genera pues una producción parcelaria del café, ¿no? Entonces las personas venden su mano de obra libremente, pues para irse a cosechar café o incluso tienen su finca de la cual ellos viven y no tienen que pues tener un señor o un hacendatario que los mantenga. Entonces, la producción y el comercio del café en estas condiciones van a determinar pues una acumulación de capitales suficientes para que los ricos comerciantes y exportadores de finales del siglo XIX y principios del XX pues se conviertan en industriales, ¿no? Entonces, eso va a beneficiar pues los ingresos públicos y también va a beneficiar el propio mercado interno. Entonces, con un mercado interno fuerte, pues ya las empresas pueden empezar a desarrollarse. Mm,
Algunos autores, pues como Mariano Arango, que tiene una publicación, un libro que se llama Café e Industria, lo publica en 1981, pues va a decir que no es tanto el tema de la parcela democrática, sino que es más bien la compra y la venta de las cosechas hechas por un comerciante, lo que da origen a la acumulación de capital y también a la generación de proletariado industrial, ¿no? Entonces aquí, pues Mariano Arango complementa un poco el análisis que estamos haciendo. Adolfo Meisel, un excodirector del Banco de la República, también va a hacer un aporte adicional, y es que en un librito que él tiene que se llama ¿Por qué perdió la costa Caribe el siglo XX?, ¿sí?, publicado en el 99, va a observar que la concentración del poder político y decisorio en la región andina va pues, a terminar por fortalecer a las economías cafeteras en detrimento de la industria del Caribe, ¿no? Entonces aparece también el puerto de Buenaventura, que va a reemplazar a Barranquilla, unas tarifas diferenciales en fletes de transporte que van a beneficiar al interior del país, en el tema de insumos industriales, y también pues unos mercados regionales y de redefinición de las ventajas comparativas de cada una de las regiones. Otra hipótesis de trabajo es la que dice que Antioquia se fortalece industrialmente porque tiene también minería de oro. Esto va a ser pues importante para su economía. Vamos a ver algunos elementos. Entonces, la tecnificación de la actividad minera. Resulta que a medida que se necesitaba realizar procesos más complejos en la extracción de los minerales, pues se fue creando capital humano. Por ejemplo, la creación de Escuela de Artes y Oficios en 1864 y la Escuela Nacional de Minas de 1879. Lo otro, pues para lo que sirve mucho el oro, y sobre todo en este tiempo, es que permite lubricar ese sistema de intercambio, ¿sí?, por lo que sería la función del dinero del medio circulante. Y adicional a eso, pues se va a desarrollar entonces una actividad crediticia, la cual permite entonces realizar préstamos y apoyar los proyectos de empresa. Esas tesis tradicionales van a ser criticadas por los autores, de forma que se puede empezar a observar que no siempre el oro o el café va a ser la explicación de la industrialización. Entonces, ¿por qué? Porque en otras zonas como Chocó y Cauca pues también había oro, sin embargo pues ahí no se dio un desarrollo de la manufactura, ni tampoco donde había café en el oriente del país, por ejemplo en las haciendas cafeteras de los Santanderes y Cundinamarca, ¿no? Y allá pues tampoco se desarrolló la industria. Otro tema es el de las ventajas comparativas. Las ventajas comparativas aquí se ven invertidas, digamos, en la lógica que deberían tener, y es que la región pues de lo que es el occidente, lo que es Antioquia, va a tener una parte montañosa, lo cual la debería colocar en desventaja, por ejemplo, con el Pacífico colombiano o la región Caribe, que gozan pues de fácil acceso al mar y con ello pues una facilidad enorme para la importación. Sin embargo, sabemos que la región Caribe y la región Pacífica pues no tiene mayor crecimiento tecnológico e industrial de lo que tiene Antioquia, por lo cual entonces observamos que la ventaja geográfica en este caso no aplica. Por lo cual entonces es necesario adicionarle un argumento extra, que en este caso va a ser el capital humano, ¿no? ¿Cómo se puede ejemplificar esto? Es que para trabajar en las empresas textileras antioqueñas, es conocido que había que saber leer y escribir, ¿no?, ya en los 30, pues esto garantizaba aprovechar al máximo las inversiones en maquinaria y equipos. La intención era que los telares automáticos permitieran aumentar la productividad y mejorar la calidad. De esta forma no serían desplazados por telares internacionales. Por ejemplo, Fabricato y Coltejer invirtieron en innovaciones tecnológicas que les ayuda a mejorar los procesos de hilados, telares, estampados y mercerización. Lo que acabamos de decir lo podemos demostrar con la siguiente tabla. Aquí tenemos la distribución regional tanto de los ocupados en el sector manufacturero como de la población que sabe leer. Bueno, la población en este tiempo, la que era cualificada, con que supiera leer ya. Digamos lo ideal es que ambos indicadores tengan pues un nivel alto. Ustedes pueden ver que Antioquia para los dos periodos de estudio tiene alta población ocupada y alta población que sabe leer, ¿no? Lo mismo va a pasar con lugares como Cundinamarca para el periodo de 1945-1938,
observes entonces que hay otras zonas, como por ejemplo el Cauca, nuestro departamento, en el cual nosotros pues, podemos observar que hay una alta población que sabe leer pues, respecto a otros departamentos en 1938. Sin embargo, pues es posible que las personas que estaban cualificadas eran grandes hacendatarios, por lo cual utilizaban sus capacidades para administrar la hacienda o si no para ser parte de la estructura política burocrática del país. Obsérvese que en esta tabla nos alcanza a dar luces sobre cómo era la situación en la costa Caribe. Podemos ver un polo de desarrollo también pues en Atlántico y Bolívar. De hecho son los que ocupan el segundo y tercer puesto a nivel nacional, detrás de Antioquia. Y como habíamos dicho, esta industria de la costa Caribe va a ser bastante fuerte, más o menos hasta los años 50 y ya pues de ahí para adelante va a empezar a perder fuerza, sobre todo por la asimetría en el poder económico y político que va a traer la región andina. Otro punto teórico a analizar es, bueno, teórico histórico es por qué justamente los años 80, es decir, finales de los 70, inicios de los 80 es el punto de quiebre para un nuevo modelo de desarrollo. Pues, ¿qué es lo que pasa allí en ese periodo que nos trae un cambio en el modelo de industrializante a desindustrializante? Entonces, bueno, podemos observar que bueno, hay dos hipótesis y una es que la inscripción de Colombia al GATT, al General Agreement on Tariffs and Trades, que va a ser pues un antecesor de la OMS, pues hoy en día también o la OMS sigue beneficiando sobre todo pues la política de puertas abiertas, ¿no? De apertura comercial. Colombia se va a fortalecer institucionalmente para orientar una política económica hacia el desmonte de las barreras para arancelarias y arancelarias. De esta forma, pues, el decreto 444 del 67, que habíamos estudiado en el anterior video, que lo había hecho Carlos Lleras, está digamos, en sintonía con la promoción de las exportaciones, pero también de la reducción del peso que cargaban las importaciones, ¿no? Para que se pudiera traer maquinaria, equipo y, pues, y materias primas industriales. De hecho, pues el efecto del GATT se sigue manteniendo hoy en día con la tendencia del país a a firmar nuevos tratados de libre comercio. El otro punto importante allí es el tema de la inestabilidad social y política, y es que en los años 80 como tal ya empieza el problema del narcotráfico en Colombia y bueno, los actores armados irregulares que se empiezan a vincular a esta actividad. De hecho va a ser curioso el que bueno, el país esté pensando con esto de su discurso de libre cambio en un producto el cual aprovecha las ventajas comparativas del país y que pues pueda generarle divisas a la nación. Entonces justamente eso hacen los cultivos ilícitos, utilizan los puertos, utilizan la mano de obra barata, la topografía del país y pues lo exportan el cultivo y luego traen las divisas acá al territorio. Entonces podemos darnos cuenta que el modelo desarrollista de libre cambio en este caso está en concordancia con ese cultivo ilícito que ocurrió después de los 80.